el número 98, con la gente del Centro Médico Lisandro de la Torre en la tapa. Muy bien, contanos un poco la gente que la quiera adquirir, dónde la puede comprar. Algunos también pueden recibir por suscripción, otros vía gratuita también, ¿no? Así es, nosotros tenemos una base de datos de empresarios y profesionales de Villa María y Villanueva al que se la acercamos gratuitamente. Esta revista se financia con la publicidad. Sí. Y para algunos que por allí no la reciben o que son de otro lado, el único puesto de venta que es Drugstore, que hay en la calle 9 de Julio, que la pueden adquirir, digamos, allí el que no la recibe. Y si no la recibió y le interesa, bueno, se comunica a través de nuestra página web o un mail para que la agreguemos a la base de datos. Exactamente. Bueno, número 98, ya poquito para los 100, ¿no? Sí, a 2 números de la 100. ¿Cuántos años son ya, Alberto? De la 16 revista? años. En mayo hizo 16 años ininterrumpidos y cada 2 meses sacamos la revista. Bueno, y no solo la revista, sino también la página web. Se ha renovado totalmente. No sé, ¿tenemos algunas imágenes para compartir de la web? Sí, este año, además del número 100, previo al número 100, hemos lanzado la renovación de la página web, clavedigital.com.ar, que cumple 6 años y que forma parte, digamos, del multimedio que es Claves, ¿no? Junto con las redes, con el Claves Vivo. Y bueno, esta es la nueva imagen, lo que se está viendo en pantalla de lo que es la nueva Clave Digital. Bueno, de la que vos formás parte también, ¿no? Sí, por supuesto, como columnista. Allí estamos viendo algunas de las imágenes. Bueno, así que los invitamos a todos a seguir esta página que está buenísimo y llevó unos cuantos meses la posibilidad de renovarla, ¿no? Sí, es un trabajo que hizo la gente de Houston, base creativa, técnicamente está impecable y bueno, informativamente nosotros, más allá de la renovación, le hemos incorporado recursos humanos, profesionales, especialistas, así que tenemos mucho más información de la que teníamos antes y este es un relanzamiento que va más allá de la imagen. Esperemos que la gente de Villa María lo utilice y la región, porque allí está toda la información empresaria y económica de Villa María y la región. Bueno, vamos a hablar hoy no solo de economía, sino también de la pandemia, de las restricciones, porque todo termina impactando, ¿no? En esta economía que, si bien hay algunos indicadores de mejoras con respecto al año pasado, es obvio que ante un cierre total como tuvimos en 2020, los indicadores del 2021 iban a ser un poco mejores, ¿no? Así es, la economía se está recuperando en términos de Producto Bruto. Como hablábamos fuera de micrófono, se está recuperando porque estamos comparándonos con un año que hubo una caída muy importante. Es más, en marzo creció el 9% con respecto al año pasado. Y esto es un muy buen dato. La economía en general está creciendo después de la fuerte caída del año pasado. No todos crecen igual, hay sectores que, esto ya lo hemos hablado en algún momento, que crecen, hay otros que no tanto y otros que han caído y les cuesta recuperarse después de la pandemia. ¿Hay sectores del país, Alberto, que se sienten más impactados todavía por la crisis sanitaria? Por ejemplo, pensamos en el conurbano bonaerense, allí en las zonas donde hay aglomeración de gente desde hace ya muchos años, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, ¿allí se siente más el impacto de esta crisis con respecto al interior? Sin duda, porque, bueno, primero por el efecto de la desocupación que dejó esta pandemia, que fue mucho más impactante en los grandes centros urbanos, y además porque la caída en el poder adquisitivo, la caída del salario real, se ha dado en sectores productivos o de servicios que tienen una mayor injerencia en esa ciudad, en esos grandes conglomerados. Es decir, en el interior, por la reactivación que se dio en el agro, en algunas economías regionales, ha impactado menos la caída del consumo. También hay caída del consumo aquí, pero en menor medida que en esos grandes conglomerados urbanos. Entonces, esa mezcla además de desocupación y caída del salario real, bueno, ha hecho muy preocupante la situación social de estas ciudades, ¿no? De hecho, hemos visto el fin de semana las nuevas restricciones que se han anunciado. ¿Cómo termina impactando eso en la economía diaria? Bueno, hasta ahora toda la actividad productiva, gran parte de la actividad productiva, excepto lo que es esparcimiento, gastronomía, sigue funcionando. Es decir, el impacto ha sido bastante poco. Y esto yo creo que es la gran discusión entre parte del gobierno, los sanitaristas o quienes tratan de que tengan un menor impacto, digamos, la crisis sanitaria, incluso por la cuestión política, y el Ministerio de Economía, que trata de que no se cierren las actividades productivas porque los números macro vienen mejorando muy fuertemente. Estamos recuperando, estamos cerrando el déficit que tuvimos el año pasado. El dólar está más o menos estabilizado, más allá del susto que nos hizo pegar la semana pasada. Sí. Pero los datos macros están mejorando. Si la economía se cierra, si las industrias se cierran, esto va a producir una caída en la recaudación y todos estos números que venían mejorando
van a empeorar. Entonces, esta pulseada que se está generando interna en el gobierno es lo que, bueno, se va a definir en función también de cómo evolucione la cuestión sanitaria, ¿no? Sí, está claro que hay dos posiciones, ¿no? Aquellos que buscan cerrar un poco más la actividad económica y aquellos que dicen, bueno, solamente durante la noche, los eventos nocturnos, toda la nocturnidad, allí enfoquemos los controles, caso del gobernador Schiaretti. Pero durante el día dejemos funcionar todo como está, inclusive hasta las propias escuelas. Bueno, Córdoba está más relajado que Buenos Aires, totalmente. Es decir, hay muy pocas restricciones aquí en Córdoba y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Esta es la, digamos, yo digo la clave, lo dije a principios de año, lo escribí en la revista Claves, el punto neurálgico en el cual hay que fijarse para ver qué va a pasar con la economía es el tema de la pandemia. Porque todo el resto de los factores, sobre todo pensando que hemos refinanciado la deuda, que con el fondo aparentemente este año no le vamos a pagar un peso, y los buenos precios internacionales, todo el resto de la economía va a ir traccionando bien. Ahora, si la cuestión de la pandemia se complica todo. Sí, hemos visto los valores de la soja, del maíz, del trigo, están en alza los tres principales cultivos, ¿no? Así es, como dijo un columnista en un medio nacional, la soja es peronista. Cada vez que asume un gobierno peronista, la soja aumenta. Así que esta vez no fue la excepción, estamos largamente pasando los $500 e indudablemente, y esto es una muy buena noticia. Sí, y hay retenciones a la vista, ¿no? Porque ya la semana pasada hubo una amenaza de vuelta a discutir la posibilidad de aumentar las retenciones en función del aumento de los precios internacionales de estos cereales o oleaginosas. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Es factible? Bueno, ¿no? cada vez que aumenta la soja o hay alguna devaluación, viene el rumor de nuevas retenciones. La verdad, no sé si va a suceder o no va a suceder. Seguramente si sucede va a generar tensión con el campo. Pero indudablemente que este tema se va a instalar o ya está instalado a partir del crecimiento de los precios. Bueno, Alberto, te agradecemos como siempre por compartir este rato con nosotros, charlando un poco de economía. La última que te quiero hacer, recién lo mencionabas, el impacto en las ventas menoristas. Hoy veíamos que los informes de CAME dan un 40% de incremento con respecto al año pasado. Y como decíamos, es un buen dato, pero comparamos con el 2020 con un abril totalmente paralizado. Si lo tenemos que anualizar de aquí a diciembre, ¿va a haber alguna recuperación? ¿Lo vamos a tener que comparar esos números con el 2019 para saber dónde estamos parados realmente? Sí, toda comparación con el 2020 no sirve, porque el 2020 después de abril se cayó toda la actividad económica. El gobierno espera recuperar el consumo, pero para recuperar el consumo tiene que recuperar el salario real. Y para recuperar el salario real tiene que controlar la inflación y la pandemia. Sí, ¿y las paritarias? Por ende. Las paritarias se están cerrando en función de lo que planteó el gobierno, digamos, entre el 29 y el 35%. Yo creo que el sector gremial no es un problema para el gobierno. El problema es las remarcaciones de precios, es no dominar la inflación y sobre todo la cuestión de la pandemia. Siempre se dice que la primera mitad del año es cuando la inflación tiene un impacto mayor, tal vez la segunda parte del año más tranquila. Sí, porque además, y creo que lo hemos comentado en esta oportunidad, estos meses tienen que ver con lo que pasó en los últimos meses del año pasado, el dólar a 200, la emisión monetaria. Entonces, generalmente en la economía las cosas suceden 6 meses después que la macro se va estabilizando. Entonces, esto que está sucediendo ahora es reflejo un poco de aquello. La economía, la macro se está estabilizando, están mejorando los números y si no pasa nada, digamos, tendrían que mejorar los números el segundo semestre. Pero en la Argentina siempre trabajamos también en función de expectativas. Y las expectativas a futuro, sobre todo por la cuestión política, no son buenas, por lo tanto esa mezcla de buenos números en la macro y expectativas negativas es lo que por ahí genera en el dólar algunos vaivenes. Alberto, gracias como siempre y nos reencontraremos en 15 días. Y como siempre, a través de YouTube pueden seguir esta nota también y de hecho vos la compartís a través de tu red. Nosotros con Claves Vivo hacemos un micro semanal que está en las redes también y pueden compartir los comentarios y la nota esta. Exactamente. Bueno, nos vamos hacia el corte viendo algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, la última revista Claves, la número 98, ya muy cerquita de los 100, y también la renovación de la página web que también está buenísima. Así que los invitamos a seguir a Claves, ya sea en su formato papel o en su formato digital.